Bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Es un placer saludarles. Sean bienvenidos a su canal. En esta transmisión estaremos considerando las respuestas al estudio de la revista para este fin de semana. Esperamos les sea de bendición y de utilidad. Hemos pedido mucho Espíritu Santo para que toda esta información sea de beneficio, sea de estímulo a nuestros queridos hermanos y amigos que están en diferentes partes del mundo, y queremos decirles que algo que ya saben, pero que nos hace bien a todos recordar: Jehová nos ama, nuestro Rey Jesucristo nos ama mucho también, y yo también los amo mucho, y por eso es que aquí les envío esta transmisión, y agradezco el apoyo que dan con sus comentarios y al visitarnos también. Entonces, vamos a empezar esta transmisión. Es el artículo 48 que se titula "Terminen la labor que empezaron". Esto es literalmente el texto temático de 2 Corintios 8:11, donde dice: terminen la labor que empezaron. La nota inicia con algunas preguntas. ¿Lamentamos ciertas decisiones? ¿Nos resulta difícil tomar buenas decisiones y llevarlas a cabo? Este artículo nos ayudará a superar estos problemas y a terminar lo que empezamos. Párrafo 1. ¿Qué nos permite hacer Jehová? Bueno, vemos que Jehová nos permite hacer lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? Él nos permite decidir o escoger qué haremos con nuestra vida, qué haremos en la vida. También Él nos permite decidir si le obedeceremos o no, en vez de obligarnos o programarnos para que le obedezcamos. Él deja que nosotros decidamos. Libertad de elección. Siguiente. ¿Qué puede resultarnos difícil hacer después de tomar una decisión? Respuesta: puede resultar difícil, hasta casi imposible, terminar lo que empezamos. Es decir, no arrepentirnos de lo que hemos decidido hacer. Algunos ejemplos. Un joven decide leer toda la Biblia, lo logra durante unas cuantas semanas, quizás durante unos cuantos días, pero entonces deja de hacerlo. Ahí está el ejemplo. Otra hermana decide ser precursora, pero pospone la fecha de inicio una y otra vez. Y puede hacer que empiece a hacer el precursorado y le cueste llegar a la meta de horas. Entonces se replantea si valdrá la pena seguirlo haciendo. Se pone el ejemplo de un cuerpo de ancianos. Esto es algo muy común. El cuerpo de ancianos toma la decisión de hacer más visitas de pastoreo, quizás por recomendación del superintendente, pero pasan muchos meses y aún no han visitado a nadie. Entonces notamos el punto, la intención allí está, pero empezarlo y terminarlo son dos cosas muy diferentes y muy importantes también. Párrafo 3. ¿Qué resolución tomaron los corintios, pero qué ocurrió? Bueno, allí en 1 Corintios 16:1, 2 Corintios 8:6, en todas esas epístolas, esas cartas del apóstol Pablo, él comenta una situación, un problema que está afectando a los hermanos de Jerusalén y Judea, quienes estaban sumidos en la pobreza, ¿sí? Así que se adoptó, se tomó la resolución, se acordó, ¿sí?, organizar una colecta a nivel de congregación para ayudar a los hermanos que estaban pasando por una pobreza muy seria. Aparentemente todo muy bien hasta ahí. Sin embargo, unos meses después, el apóstol Pablo se enteró de que no se había hecho nada. Y hermanos, al analizar este punto, vemos que, bueno, no vamos a decir que eran malos hermanos, simplemente que cuando no se toman decisiones y cuando se deja a la casualidad, cuando no se toma algo por escrito, suele pasar esto. Las cosas se quedan y ya no se hace nada. Esto puede pasar, y aquí vemos un ejemplo bíblico a este respecto. Párrafo 4. Como se indica en 2 Corintios 8, 7, 10, 11, ¿qué les dijo Pablo a los corintios que hicieran? Vamos a leer el texto para entender la idea, y dice de la siguiente forma:
Por eso, tal como ustedes tienen mucho de todo, mucha fe, mucha habilidad para hablar, mucho conocimiento, mucho entusiasmo y mucho de nuestro amor, sean también generosos a la hora de dar con bondad. Ahora leamos el 10 y el 11. Les doy mi opinión sobre este asunto. Esto es por su bien, puesto que ya hace un año que empezaron esta labor. Es más, demostraron que deseaban hacerla, de modo que terminen la labor que empezaron, y así lo que den de acuerdo con sus posibilidades demostrará su buena disposición. Según vemos, ¿qué les dijo Pablo a los corintios que hicieran? Bueno, vemos ahí que él les animó a dar, a compartir con bondad lo que tenían, un poco de lo que tenían, y sobre todo, a terminar lo que habían empezado. Ellos sabían lo que debían hacer, pero por alguna razón no lo habían hecho, y ahí dice más de un año. Entonces, el apóstol Pablo fue muy bondadoso, pero firme, al darles consejo práctico sobre este asunto. Párrafo 5. ¿Qué preguntas vamos a responder? En este artículo vamos a responder las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Segundo, ¿qué podemos hacer para revisar una decisión que tomamos en el pasado cuando sea necesario? Tercero, ¿qué nos ayudará a terminar lo que empezamos? Párrafo 6. ¿Cuándo puede que tengamos que cambiar una decisión? Respuesta. Hay algunas decisiones que se cambian, ¿sí?, debido a circunstancias, ¿sí? Hay circunstancias que escapan de nuestras manos. Sí, puede ser un suceso imprevisto, puede ser una nueva ley gubernamental, puede ser no una ley, sino una orden de migración, puede ser un asunto económico que afectó a todo un país, que sacudió, así como una guerra que sacude un país, puede ser hasta algo, un desastre natural como lo que está pasando, que sacude la vida de todos. Entonces, ese tipo de circunstancias definitivamente que cambian las decisiones que se han tomado. ¿Por qué? Porque evidentemente en un lugar donde hay proscripción, en un lugar donde está prohibida la obra, en un lugar donde ocurrió un terremoto masivo que destruyó viviendas, casas, eso cambia. Sí, captamos el punto, eso cambia las decisiones que muchos han tomado en cuanto a asistir semana a semana al Salón del Reino, salir a predicar diariamente, y no estamos diciendo que los hermanos no lo hacen en medio de estos desastres, sino más bien esto cambia las circunstancias, a eso se refiere. Sin embargo, el punto que queremos dejar claro es que hay decisiones que nunca debemos cambiar, ¿sí?, por nuestro bien. Por ejemplo, dejar de servir a Jehová. Jamás nos cuestionaríamos dejar de servir a Jehová. O en el caso de los que están solteros, jamás se les ocurriría cometer una infidelidad, comportarse impropiamente, cometiendo fornicación o inmoralidad, teniendo relaciones con alguien más, ¿sí?, en privado, por supuesto, en secreto, llevando esta doble vida, o en el caso de los que están casados, ser infieles al cónyuge. Por supuesto que no se esperaría que lo hicieran abiertamente, sino en privado, en secreto. Entonces, estas son decisiones que, pase lo que pase, no son cuestionables. Servir a Jehová, mantener nuestra castidad, seamos solteros o casados, son decisiones incuestionables. Párrafo 7. ¿Qué debemos pedir a Dios y por qué? Este es un punto bastante interesante que vemos en el párrafo 7 y específicamente en Santiago 1.5. Sí, según Santiago 1.5 dice la Escritura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Vemos que debemos pedir a Dios sabiduría, porque nosotros, como humanos imperfectos, como personas comunes y corrientes, ¿sí?, carecemos de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, y reconocemos que solo Jehová Dios
es la fuente de la verdadera sabiduría, y además Él es generoso y nos da sin reproches. Y por supuesto, nadie debería sentirse, por así decirlo, el sabio de la película, el sabio del cuento. Por supuesto, hay hermanos con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero siempre habrá algo nuevo que aprender. Entonces todos desconocemos ciertos puntos, mientras que, por así decirlo, nos complementamos, y aún así hay cosas que aún no conocemos, pero no queremos sentirnos sabios a nuestros propios ojos, pues eso sería arrogancia y, bueno, nos pondría en desventaja. En vez de ello, reconocemos que a todos nos falta sabiduría en algunos aspectos de la vida. Párrafo 8. ¿Qué debemos hacer antes de tomar una decisión? Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 20 versículo 18. Dice: cuando hay comunicación, los planes salen bien. Haz tu guerra con orientación experta. Vamos que ahí el texto es muy enriquecedor, muy significativo, pues se nos anima a consultar, ¿sí? A tener comunicación con otros que nos van a ayudar a tomar planes, ¿sí? Esta comunicación ayudará a que los planes salgan bien, y dice: con orientación experta, haz tu guerra. Sabemos que estamos en una guerra espiritual, y nuestra vida cristiana es una guerra, porque es más difícil. La vida de un cristiano, la vida genuina de un cristiano, es una de las cosas más difíciles que hay, y por eso necesitamos orientación experta, dice la Escritura en Proverbios 20:18. Así que esta buena comunicación incluye consultar la palabra de Dios, la Biblia, leer las publicaciones de la organización y hablar con alguien o con algunos de confianza, ¿sí? Por eso, hermanos, si tenemos el privilegio de tener a nuestros padres vivos y están en la organización, comentémosles nuestros planes, pidámosles su opinión. Ellos ya están grandes, quizás no sean expertos usando la computadora, pero ellos quieren lo mejor para nosotros, y ellos tienen algo que los hijos muchas veces no tienen. Ellos tienen experiencia, y esa experiencia a veces es en cosas tan pequeñas, pero tan valioso. Es algo muy valioso. Entonces valoremos esos tesoros que nosotros tenemos. De igual forma, hay hermanos en la congregación con mucha experiencia y que quieren vernos bien. Entonces seguro que ellos también podrán darnos alguna opinión al respecto. Y por supuesto podemos recomendarles siempre la confidencialidad, pues nuestros planes no son de dominio público. Entonces, si le vamos a comentar a alguien un asunto y esperamos recibir una opinión, podemos comentarle y pedirle que esperamos que eso quede entre la persona y nosotros, pues sería muy triste que de pronto toda la congregación ya sepa lo que estamos pensando o lo que estamos planeando. Ese no es el objetivo también. También es importante hacerlo antes, ¿sí? Aplicar este texto antes de tomar una decisión, en vez de hacerlo después que ya hemos decidido. Muchas veces esa es la costumbre del ser humano. Actuamos después de haber decidido. La Biblia nos anima a actuar, pero antes tenemos que pensar, tenemos que planear antes de actuar, no después. Párrafo 9. ¿Cómo nos beneficiará ser honrados con nosotros mismos? Queridos hermanos, este es un punto muy delicado y muy privado, podríamos decirlo de esa forma, muy personal. No se trata de lo que nosotros proyectamos o lo que aparentamos ser, sino más bien esto es algo entre Jehová y nosotros, entre nuestro Rey Jesús, pues ellos pueden ver nuestro corazón. Y bueno, dice que muchas veces, según los informes, se ha observado que tenemos la tendencia a hacer cosas por agradar a los demás, por complacer a otros. Y esto no es del todo malo. Sin embargo, a veces caemos en un juego de manipulación que busca impresionar a otros.
Y en el peor de los casos, y no son pocos casos, esto se ve muy seguido, con mucha frecuencia, hasta por ambición, la ambición de buscar prominencia, ¿sí? Por eso Proverbios 16:2 dice que cualquier camino puede parecernos recto, pero Jehová está al tanto de lo que hay en nuestro corazón. Entonces no estamos juzgando, ni dudando, ni cuestionando a nuestros hermanos, pero sí es importante que nos replanteemos nuestros motivos. ¿Por qué hemos decidido aceptar ciertos privilegios, como por ejemplo el precursorado, el servir en la congregación como siervos ministeriales o ancianos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Será impresionar a otros? ¿Será por nuestro ego? ¿Será por sentirnos sobre los demás? ¿Será por la ambición de alcanzar prominencia dentro de la congregación? ¿O es por el deseo de servir a los demás y sobre todo de progresar, sobre todo de agradar a Jehová? Bueno, eso es una pregunta personal que cada quien tendrá que analizar, pero es interesante que el párrafo lo plantea de esta forma, y eso es ser honrados con nosotros mismos, porque la idea no es aparentar a los demás ser devotos, sino la idea es que nosotros tengamos claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Veamos ahora el párrafo 10. ¿Qué se necesita para hacer cambios? Según vemos en el párrafo 10, ahí en Colosenses 3:23, se necesita la motivación correcta. Y en este contexto es el deseo de amar, ¿sí? Es amar genuinamente y agradar a Jehová y a Jesús en vez de agradar a los demás, ¿sí? Es verdad, muchos emprenden metas teocráticas porque a veces decimos, los ancianos lo animaron a hacerlo, sus padres u otros amigos los animaron a hacerlo, pero a veces también se sienten algunos comprometidos, que si lo hacen, valen, y si no lo hacen, no valen a los demás. Hermanos, realmente eso es irrelevante, lo que los demás opinen. Lo que nos interesa es lo que Jehová opina de nosotros. Dice la Biblia que cuando estemos delante del tribunal supremo de Dios, no contará lo que los demás digan de nosotros, solo seremos nosotros y por supuesto Jehová delante de nosotros. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, como dice el párrafo, tener la motivación correcta, agradar a Jehová, en vez de vivir para complacer a los demás. Repetimos, no estamos diciendo que los demás tienen malas intenciones cuando nos animan a progresar, pero el motivo debe ser agradar a Jehová, ante todo. Párrafo 11. ¿Por qué debemos tener metas concretas? Bueno, esto nos ayudará a terminar lo que empezamos, ¿sí? Y el párrafo recalca la importancia de tenerlo por escrito, es decir, tener un programa u horario, según sea el caso. De lo contrario, solamente será una buena idea que se comentó, que se pensó, pero solamente eso, algo que nunca pudimos llevar a la práctica o terminarlo porque lo dejamos a medias. Párrafo 12. ¿Qué es posible que tengamos que hacer y por qué? Bueno, según vemos ahí, es necesario que tengamos que ser realistas, ¿sí? Realistas y también razonables, ya que nadie tiene el tiempo, o todo el tiempo, ni todos los recursos, ni todas las energías para hacer todo lo que quisiera o lo que los demás creen que debería hacer, ¿sí? Algo interesante es que, según vemos, nunca será suficiente. Eso es bueno tenerlo presente. No importa qué tan buenos seamos, el trabajo en este mundo, el trabajo en la organización nunca será suficiente. Entonces, por eso es bueno ser razonables, por eso es bueno ser modestos y evitar los extremos, porque lo único que conseguiremos será frustrarnos, quizás hasta amargarnos, y hasta terminaríamos culpando a otros porque no alcanzamos los resultados deseados. Así que el párrafo es honesto en decirnos que debemos ser realistas y razonables, como dice Eclesiastés 3:6. Es una forma
que el texto vertido lo comenta, lo dice: un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Por eso no debemos compararnos con otros, por eso debemos simplemente ser realistas y razonables según nuestras circunstancias personales, ¿sí? Entonces es posible que a veces tengamos que cambiar una decisión que no podemos cumplir. Por ejemplo, hermanos, algunos nos han escrito que están pasando por terribles, por nefastos problemas de salud. Está claro que quizás estos hermanos y estas apreciadas hermanas en algún momento desearon, ¿sí? Quizás hasta habían decidido metas espirituales como el precursorado, ¿sí? Como el precursorado auxiliar, quizás después el regular. Otros habían pensado hasta en ir a asistir a la escuela para evangelizadores, etcétera, quizás hasta mudarse a un territorio con mayor necesidad o hasta aprender un nuevo idioma. Y vea, qué excelentes decisiones, pero de pronto un problema serio de salud, un desastre natural, una crisis económica masiva hace que tengan que cambiar las decisiones porque está claro que no podrán cumplirlas. Entonces, hermanos, aquí está la exhortación: ser razonables y ser realistas. Por eso la organización nos anima a ser realistas y razonables, a planear y calcular, en vez de tirarnos del precipicio y pensar que las cosas saldrán bien porque estamos haciendo algo espiritual. Entonces ese es el punto que nos deja este párrafo. Párrafo 13. ¿Cómo podemos conseguir las fuerzas para hacer lo que decidimos? Jehová puede darnos las fuerzas para actuar y llevar a la práctica lo que decidimos. Así que pidámosle siempre, en cada momento, Espíritu Santo a Jehová, a fin de tener las energías que necesitamos. Sigamos orando, aunque nos parezca que tarda en respondernos. ¿Sí? Jehová nunca se va a cansar de nuestras oraciones, a Él nunca le va a molestar que le estemos orando, que le estemos contando cómo nos sentimos, qué es lo que queremos hacer. Quizás a los demás sí les moleste que les estemos comentando nuestras inquietudes, nuestros problemas, pero a Jehová nunca. Y eso es interesante porque Él ya sabe lo que estamos pasando, pero a Él le agrada escuchar de nuestro corazón cómo nos sentimos, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos hacer. Entonces debemos valorar ese privilegio de la oración y no usarlo solo para pedir y pedir, sino también para dar gracias, para dar nuestra confidencia a Jehová de cómo nos sentimos. Párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda el principio de Proverbios 21:5 a llevar a cabo lo que decidimos? Vamos a ver el texto de Proverbios 21:5. Con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Hermanos, el texto es muy veraz en lo que dice. Los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados, pero el que se precipita, el que es apresurado, el que todo le gusta rápido y bien hecho, y no piensa antes de actuar, dice esta persona, pues acabará mal. Así que para realizar cualquier proyecto, sea espiritual, teocrático, hasta seglar, personal, necesitamos preparar un plan de acción, apegarnos a él. Del mismo modo, cuando tomemos una decisión, hagamos una lista de los pasos concretos que vamos a dar. Si dividimos una tarea compleja en tareas pequeñas, nos resultará más fácil ver el progreso. Algo importante que dice el texto es no ser apresurados. Esto no quiere decir que debamos ser lentos, ¿sí? No, sino más bien nos previene de actuar deprisa sin pensar. Imagine esta situación. Alguien quiere emprender el precursorado y simplemente lo hace por impulso y lo hace deprisa y no ha pensado de qué va a trabajar, cómo se va a sostener, ni el horario que va a adoptar. Quizás ni sabe cuál es el horario local de la congregación para el servicio del campo. Entonces está claro que está actuando deprisa, sin pensar, sin planear ni calcular. O piense en alguien que quiere comprar un vehículo, pero lo hace deprisa.
no consulta con un mecánico de experiencia, no consulta los mayores detalles del carro, simplemente lo compra y se da cuenta, lo hace deprisa, sin planear, sin calcular, sin consultar, y como dice el texto, acabará mal esta persona. Por eso es un texto muy interesante. Vamos a planear, vamos a calcular, vamos a consultar, en vez de dejarnos dominar por la prisa. La prisa es mala consejera. Párrafo 15. Después de preparar un plan de acción, ¿qué más podemos hacer? Bueno, poner por escrito nuestro plan de acción. Esto nos ayudará a convertir nuestras decisiones en acciones. Por ejemplo, enfocando, el párrafo se concentra en los cuerpos de ancianos. Ellos pueden designar a un anciano. De hecho, se les dice que designen a un anciano para anotar las decisiones que toman, así como quién las ejecutará y cuándo sugieren que las termine. Los ancianos que siguen esta instrucción tienen más probabilidades de lograr sus objetivos. Hermanos, este es un consejo de vida. Escribir en una hoja, en una aplicación de notas rápidas, escribir la decisión, un plazo y cómo la ejecutaremos o quién la ejecutará. Esto no solo nos ayudará a terminar lo que empezamos, sino a hacer más cosas en menos tiempo y a evaluar el progreso. 16. De acuerdo con Romanos 12:11, ¿qué es fundamental para llevar a cabo lo que decidimos? Vamos a leer el texto. Romanos 12:11. Sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor, sean esclavos de Jehová. Vemos que ¿qué es fundamental para llevar a cabo lo que decidimos? Bueno, fuerza de voluntad, interés, esfuerzo, diligencia, responsabilidad, en vez de dejarnos vencer por la pereza o por la falta de interés. ¿Sí? Y ahí entra nuevamente el deseo de agradar a Jehová, el amor a Jehová, a Jesús, un temor sano a Jehová, a fallarle. Párrafo 17. ¿Cómo nos ayuda Efesios 5:15 y 16 a realizar lo que nos hemos propuesto? Bueno, el texto lo vamos a leer. Dice: así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. El texto nos anima a usar bien nuestro tiempo. Fijémonos en qué momento vamos a hacer algo y no lo cambiemos. No esperemos a que llegue el momento perfecto, pues es probable que nunca llegue. También no dejemos que cosas menos importantes nos roben el tiempo y las energías que necesitamos para hacer las más importantes. Digamos a los demás que necesitamos tiempo para concentrarnos. Esto es muy importante porque podríamos terminar lastimando a alguien con nuestras palabras si no nos comunicamos correctamente. Es decir, puede hacer que estemos en nuestra habitación y llegue alguien a consultarnos o hasta para llamarnos por teléfono y es algo realmente importante, pero como ellos ignoran lo que estamos haciendo, creen que estamos disponibles. Y puede hacer que nos interrumpan en medio de una preparación para algo importante. Entonces podemos decirle a los demás que de tal momento a tal momento no estaremos disponibles porque estaremos ocupados. Y que agradecemos la comprensión a ese respecto. Párrafo 18 y 19. Después de tomar una buena decisión, ¿qué puede ayudarnos a no darnos por vencidos ante los obstáculos? Bueno, esto ya es después que ya planeamos, que ya calculamos y que ya hemos tomado la decisión. Bueno, algo que nos ayudará es no darnos por vencidos. Estar decididos a ir contra la corriente, a ir para adelante. No importa los obstáculos, las críticas, hasta la falta de apoyo de los demás. Muchas veces a los demás no les interesan nuestras metas, nuestras decisiones, y a veces se escuchan comentarios que quizás vayan bien intencionados, pero el propósito es desalentarnos de nuestra decisión. Así que si queremos llegar a nuestro destino, tenemos que seguir adelante, aunque nos encontremos una carretera cerrada y debamos tomar una ruta alternativa. ¿Sí? Así que no permitamos que nada ni nadie
nos impida alcanzar nuestras metas, nuestras decisiones, terminar lo que una vez hemos decidido empezar, especialmente en lo espiritual. Preguntas de repaso a continuación. ¿Qué puede ser difícil hacer después de tomar una decisión? Bueno, la decisión de terminar lo que empezamos. Quizás sea más fácil dejarlo así y no seguir, pero eso es lo más difícil, terminar lo que empezamos. Y aprendimos que Jehová es un Dios de propósito y nosotros debemos seguirlo también. Debemos seguir su ejemplo, su guía y la ayuda que nos da. ¿Qué podemos hacer para tomar buenas decisiones o revisar una decisión que tomamos en el pasado? Debemos pedir sabiduría a Dios, investigar a fondo, pedir consejo a otros, analizar los motivos, ser concretos, ser realistas. Y como ya repetimos, preguntarle a alguien maduro de confianza y recomendar la confidencialidad. ¿Qué pasos nos ayudarán a terminar lo que empezamos? Pedir ayuda a Dios, pedir las fuerzas para actuar, pedir Espíritu Santo, preparar un plan de acción, esforzarnos, usar bien el tiempo y no permitir que nada ni nadie nos impida alcanzar nuestras metas, nuestras decisiones. Por eso debemos centrarnos en los resultados. Por así decirlo, si la carretera está tapada o cerrada, buscaremos una ruta alternativa. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Reciban por favor un gran abrazo, que nuestro Padre Jehová nos cuide y nos ayude a todos a seguir progresando, a seguir alcanzando nuestras metas, a seguir terminando lo que hemos empezado. Entonces, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.